Gloria a Dios, queridos hermanos y amigos. Queremos saludarles. Bienvenidos a este nuevo episodio, el número 42 ya de este programa que lo llamamos Charlas de Café con Biblia. Estamos emocionados y felices de una vez más poder contar con la atención de ustedes. Estamos hablando desde el anterior programa, el 41, un tema grande. Como ustedes saben, tenemos la costumbre de agarrar un tema y ir desarrollándolo de a poco. Estamos hablando de cómo nos fortalecemos en medio de las pruebas, en medio de situaciones inciertas, cuando vienen ataques del enemigo, cuando hay situaciones inciertas en lo político, lo económico, y algo que estamos atravesando en nuestro país. Tanto Pastor Jaime como yo vivimos en Bolivia, diferentes ciudades, para quienes nos siguen por primera vez. Siempre hay desafíos y los desafíos y las situaciones no son solo características de nuestro propio país, amado país Bolivia, sino de todo lugar. En todo país hay situaciones y desafíos. En la vida hay desafíos. Entonces, ¿cómo es que nosotros nos podemos fortalecer en medio de los tiempos difíciles, las pruebas, las situaciones adversas? Querido Jaimito, coanfitrión del programa, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Y te cedo la palabra para entrar en materia ya nuestra segunda parte de cómo nos fortalecemos en medio de las pruebas. Dios te bendiga. Luchito, muy buenos días. Un saludo a toda nuestra audiencia, ese público que encuentre en nosotros algún referente para ser edificados. El tema de ser fortalecidos en el Señor, Luchito, cuando yo estaba ya meditando esta mañana para poder hacer nuestra grabación, me doy cuenta que es un tema muy importante en la Biblia, ¿no? Mm. El ser fortalecidos en momentos de mucha dificultad, las personas necesitamos ser fortalecidos. Uno de los grandes problemas que tiene el ser humano es que a veces las circunstancias lo sobrepasan y tendemos a desmayar, tú usabas una expresión del boxeo en el anterior programa, tendemos a tirar la toalla, ¿no? Porque, claro, es que realmente, Luis, estamos en un tiempo en el cual la situación no está fácil para muchas personas. Mm. Siempre es importante aclarar algo. El Señor, cuando nosotros hemos recibido la salvación, cuando nosotros le hemos entregado nuestra vida, nunca el Señor, Dios en realidad, nos ha prometido una vida sin problemas y sin dificultades. ¿Puedes Eso decirlo de nuevo, por favor, Jaimito? para animarnos. Sí, sí. Lo voy a decir de nuevo, ¿no? Porque en estas circunstancias, el otro día te decía, me estoy predicando a mí mismo, te decía, ¿no? Porque hay circunstancias que estamos atravesando, que yo particularmente estoy atravesando. Y claro, uno dice, ¿y por qué, Luis? Muchas veces cuando estamos compartiendo con los hermanos aquí en la casa después del servicio, surgen estas preguntas. Por ejemplo, el otro día estábamos hablando sobre Pablo, estábamos hablando sobre lo que es las luchas que tenía Pablo, con respecto a predicar el Evangelio. Ujú. Y vemos las cosas que le pasaban a Pablo, que lo habían azotado, que lo habían naufragado, que tenía muchas dificultades. Y de repente uno de los hermanos dice, pero ¿por qué le pasa estas cosas a Pablo si Pablo está en el Señor? Y es ahí, y es ahí donde yo tuve que recordar eso que estoy recordando ahora, ¿no? Y lo que estoy recordando ahora es que cuando nosotros hemos recibido salvación, cuando cualquier hijo o hija de Dios ha recibido salvación, tiene que tener claro que Dios no le ha prometido una vida sin problemas y sin dificultades, Mm. porque esa no es la promesa que Dios le da a sus hijos. Hay una promesa más grande que esa, Luis, y que tiene que ver con el tema que estamos tocando, tiene que ver con el tema de cómo ser fortalecidos en los momentos difíciles, en los momentos críticos. Y el asunto es que aunque Dios no le ha prometido a nadie una vida libre de problemas, y esto yo quiero que me escuchen bien todos los hermanos que están siendo edificados con nuestras charlas, lo que Dios le ha prometido a cada hijo e hija de Dios es estar con Él. Yo estaré contigo, yo estaré contigo. Yo recuerdo, Luis, que cuando yo estaba atravesando problemas de salud, cuando alguien muy cercano a mi familia estaba atravesando problemas de salud,
yo me ponía a pensar un rato de esos cuando yo tenía o esta persona tenía que entrar al quirófano. ¿Cuál es la palabra que puede fortalecer a una persona que está atravesando una situación de salud? Estoy hablando de diagnósticos complicados, estoy hablando de diagnósticos de cáncer. Pues. Y de repente estás entrando al quirófano, no sabes cuál es tu situación y qué es lo que vino a mi mente, no solamente para animar a una persona que atravesaba este diagnóstico, sino para animarme a mí, porque después, acto seguido, yo atravesé el mismo diagnóstico. Mm. Y mira el pasaje que me llegó, que puso Dios en mi corazón. Primero para animar a la persona esta, y segundo para animarme a mí mismo. Es lo que está en Isaías 43. Por eso yo cuando estaba hablando, estaba pensando sobre nuestro programa ahora en la mañana, veía, Dios siempre ha fortalecido a las personas. Siempre han habido personas que estaban sirviendo a Dios, que de alguna manera estaban bajo ataque, estaban en alguna circunstancia muy difícil. Y siempre Dios está con ellos, siempre. Es lo que nosotros podemos describir un poco más adelante, Luis, ahora mismo podemos describir sobre la forma en que un ministro describe esto, que es la gracia de Dios que fortalece, ¿no? O sea, dentro de todo el concepto de la gracia no solamente es un favor inmerecido, también la gracia es la habilidad de Dios. Y cuando yo veo la historia de la Biblia, el Antiguo Testamento, veo que Dios siempre ha estado interesado en fortalecer, en animar a alguien. Y cuando yo atravesaba estas situaciones difíciles, mira lo que el Señor puso en mi corazón. Voy a leer Isaías 43:2. Voy a leer desde el 1 para agarrar todo el contexto. Dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo. Oh Israel, no temas. ¿Te acuerdas de esta expresión que hemos comentado en el otro programa? No temas. Le decía el Aleluya. ángel de Dios a Agar, se lo decía, no temas. Hay estudiosos que han hecho estadísticas y han contado 365 veces esta expresión, no temas, Luis. Mm. 300, ¿qué quiere decir eso? Que hay una de estas expresiones en la Biblia, no temas, para cada día de nuestro calendario. Y es ahí donde dice, soy el formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y esta es la parte que ponía en mi corazón en esos momentos difíciles. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Esa es la promesa. La promesa que Dios nos ha hecho, no nos ha hecho una promesa de que no vamos a tener problemas, no nos ha hecho una promesa que Días nuestra vida, difíciles, ¿no? claro, y no nos ha hecho una promesa de que nuestra vida va a ser una taza de leche. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, dijo, el Señor más bien nos No, adelantó. no. Claro, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo Amén. he vencido al mundo. Hermano, hermana, este es el tema principal de lo que estamos tocando en esto, cómo ser fortalecidos en los momentos en los que realmente necesitamos la fuerza de Dios. En primer lugar, recordar algo. Dios no nos ha prometido que nuestra vida va a ser una taza de leche sin problemas. Dios nos ha prometido estar con nosotros. Y mira lo que el Señor puso en mi corazón en esos momentos difíciles. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Dice, ¿no? Entonces, el gran asunto es que durante muchas circunstancias, las distintas personas que fueron usadas por Dios, vimos el ejemplo de Agar en el anterior programa, vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, Luis, que Dios está empeñado en transmitirle esa idea a las personas. ¿No? Transmitirle la idea de que está bien, estás teniendo dificultades, yo no te he prometido una vida sin dificultades, pero sí te he prometido algo, yo estoy contigo. Ahora, en Mateo 28, Luis, que es el pasaje de la gran comisión que nosotros siempre lo mencionamos así, Mateo 28 o el pasaje de la gran comisión. Y dice, por tanto, y los últimos dos versículos de Mateo 28 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí está la promesa. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto Jesús les estaba hablando a sus discípulos, los que iban a sufrir persecución. El Señor Jesús no les dijo que iban a tener una vida de testimonio fácil, pero el Señor les prometió, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Luchito, en toda la Biblia vemos ejemplos y tal vez podemos tocar algunos ejemplos del Antiguo Testamento y tal vez algunos del Nuevo, por supuesto, donde vemos el interés de Dios de fortalecernos, ¿no? Ahora, también lo podemos enfocar desde la perspectiva de la gracia, Luchito, pero antes de seguir adelante, yo quiero pasarte la palabra para que tú también nos encamines en estas charlas que nunca las planificamos, pero que, pero que La gracia de Dios, hermano, la gracia de... Exacto, nunca las planificamos. Entonces, a mí me parece, Luchito, que tenemos que reconocer en Dios a un Dios que siempre ha estado interesado en estar con sus hijos y sus hijas, ¿no? Aleluya. Fortalecerlos. Solamente, Luis, la compañía, el hecho de que Dios está con nosotros, ya es un factor fortalecedor para cualquier persona. Pero hay muchos de estos ejemplos. A ver, Luchito, te paso la palabra, encaminarnos un poquito en este tema de cómo ser fortalecidos en los momentos más críticos de nuestra vida. Adelante, Luchito. Gloria a Dios. Bien, has tocado varias cosas, amado hermano, y es lindo. Y quiero relevar algo y llamar la atención a la gente que nos sigue. Estamos yendo vez tras vez a la Escritura, a la Biblia, porque son charlas de café con Biblia, no es charlas de café con Condorito, ni con Mafalda, ni con Patorucito. Uh, es charlas de café con Biblia. Tú Amén. cumples fielmente lo del café, yo sigo con agua, es tiempo, hermano, pero como quiera. Um, Tú tomas café por mí y por ti, está bien. Los que me conocen saben que es así. Sí, sí. Yo, hermano, a mí me consta. Pero lo lindo de todo esto es que vez tras vez estamos refiriéndonos a la escritura. Sí. Porque la base, hermanos, que tenemos para argumentar lo que hablamos tiene que ver con la escritura, tiene que ver con lo que Dios dice y revela en su bendita y santa palabra. Aleluya. Y cuando hablamos de esta aproximación, qué hacer o cómo fortalecernos en medio de las pruebas, hay muchas cosas prácticas. De hecho, yo tengo una lista por ahí. Bueno, por Ya, aquí la estoy viendo, pero más allá de esto, la base de todo es entender el carácter de Dios, el corazón de Dios y tener una plena conciencia de que Dios es parte de nuestra solución, no nuestro problema. En la medida en que nosotros nos acercamos a Dios en necesidad, tenemos que establecer por la Escritura primero que Dios no es indiferente a nuestras necesidades. Si Dios fuera indiferente, no habría tantas, más de 100, 300 veces, como tú dices, 360 veces donde Dios se refiere hacia el temor como algo que no tenemos que hacer. O sea, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas. ¿Por qué aleluya. tantas veces lo dice en la escritura? Porque Dios sabe lo que el temor puede provocar en nuestra vida. Y básicamente cuando una persona empieza a enfrentar una situación desde una posición de temor, ya está derrotado, ya Exacto. está derrotado. Porque el temor paraliza, el temor abre la puerta a otra serie de sentimientos que no son parte de la naturaleza de Dios, que no son parte de lo que Dios quiere. Y la verdad es, ¿por qué es que Dios dice no temas? Es porque Él nos da la posibilidad de nosotros resistir el temor y no andar en temor y más bien ejercitar fe en su palabra, fe en el carácter de Dios, fe en la bondad de Dios para salir airosos. Jeremías 29:11. Creo que es un buen verso para estudiarlo Excelente también y verso. considerarlo. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Otra versión dice, para daros un futuro y una esperanza. Dios tiene planes para nosotros, Dios tiene pensamientos acerca de nosotros y son pensamientos de paz y no de mal. No es Dios propiciando el mal en nuestra vida, no es Dios
diciendo, uche, está muy altanero, muy orgulloso, lo voy a reventar con algún demonio, con alguna situación para enseñarle humildad. Quienes afirman que Dios hace eso no conocen a Dios, no conocen al Dios que la No conozco. Biblia presenta, que la Biblia describe, que la Biblia revela. Ahora, yo sé que hay sesgos doctrinales y todo, y si no me quiero ir por los sesgos, quiero irme por la verdad de la palabra de Dios, hermanos. Dios tiene planes de paz y no de mal para cada uno de nosotros. ¿Eso qué significa? Que todo su carácter, que todo su poder, que todo lo que Dios es y tiene está puesto a disposición nuestra para que por su gracia, por la revelación de la palabra y por un ejercicio de fe, de confianza en Dios de nuestra parte, podamos ser fortalecidos y salir airosos el día malo, salir airosos ese tiempo difícil que a veces nos toca enfrentar. Y a veces nosotros podemos sentirnos como que la cosa no está funcionando, como tú bien decías, Jaimito, estabas compartiendo sobre Pablo y las vicisitudes de Pablo, y hay dos listas en Pablo que están relacionadas, obviamente, precisamente, quiero decir, en Segunda Corintios, Así que, es. que con todo esto uno piensa, ¿no? Ucha, será que ¿Será que conviene ser cristiano? Sí, mejor me quedaré tranquilo de este lado, no me comprometeré mucho. Y ese es el punto, y quiero relevarlo ahí, ¿no? Porque ahí está la pregunta muy genuina de los hermanos de tu congregación, Jaime, y aprovecho para públicamente enviarles todo mi cariño, todo mi saludo y todo mi Gracias, respeto. Gloria a Dios. Espero en el Señor gracias. en algún momento poder estar por ahí. Pero, ¿cuál es el punto? Cuando uno lee acerca de las vicisitudes, las tribulaciones, las pruebas, los problemas que Pablo enfrentó en su vida, a lo largo de su vida, ya como ministro del Señor, haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo el llamado de Dios para su vida, uno dice, pero ¿acaso Dios no estaba con él? Porque hay gente que piensa que por el hecho de ser cristiano o por el hecho de buscar obedecer a Dios y aún caminar en obediencia, eso nos va a proteger automáticamente de todo ataque del enemigo. Y hay dos posturas que quiero señalarlas ahora porque creo que son pertinentes, que son falacias en sí, que son dos pensamientos totalmente falsos. Uno, que piensa que automáticamente, porque estamos en la voluntad de Dios o queremos hacer la voluntad de Dios, automáticamente todo el infierno se nos va a venir encima, entonces mejor no meternos mucho, ¿no? O sea, y tomarlo con calma, suavito, yo no me meto con el diablo, que él no se meta conmigo. Ese es uno. Y el otro que cree que porque has aceptado el llamado de Dios y estás buscando obedecerlo, todo va a salir bien, todo se va a ajustar, todo se va a acomodar. Sí, habrá algunos problemitas, pero después al final todo va a salir bien porque Dios está contigo. Hermano, Dios está contigo primero, pero Dios está contigo no solo para darte las bendiciones y manifestar las bendiciones que tiene para ti, sino también para fortalecerte el día malo. Pablo Amén. dice en 2 Corintios 11, versos 22 y siguientes, está en 1 Corintios y sobre todo en 2 Corintios, Pablo hace una defensa muy férrea de su apostolado, de su llamado. Y no lo hace de una manera dictatorial, yo soy apóstol y a mí me respetan y esto y el otro. No, él da testimonio a partir de su propio servicio, de su propia experiencia con Dios, que él ha pagado el precio de este llamado. ¿No? Y dice, verso 22, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, también yo. No, está hablando a quién, a los judaizantes, a los que se oponían a su ministerio, a los religiosos de su tiempo, que no descansaban en desacreditar de calumniar y de oponerse a Pablo porque veían en él un peligro. Ahora dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco. Hablo yo más. Dice, en trabajos más abundante, ¿m? En azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 5 por 40 son 200, menos uno serían 5. 395. Exacto, gracias. 395 azotes. Entonces, cuando Pablo iba a la playa y se sacaba la polera para meterse en el agua, tú le veías la espalda y decías, este hombre, ¿qué ha pasado con este hombre?
¿Qué clase de criminal es? Exacto, 395 marcas. Wow. Y no era lo único. Exacto, y aquí está el hombre. Aquí está el hombre de la hora, el hombre llamado por el Señor. Pero mira, y dice, he recibido 40 azotes menos uno. Verso 25. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto. Esto parece Deuteronomio, ¿no? Que somos Sí, bendecidos en la ciudad y en el campo. sí, Pero aquí hay peligros, hermanos. Y luego dice, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Había falsos hermanos. ¿Mm? wow. En trabajo, Peligros en de adentro fatiga. y peligros de fuera. Ajá. En muchos desvelos, en hambre y sed, muchos ayunos. Para aquellos que creen que no hay que ayunar, porque hay quienes creen que no hay que ayunar. Jesús ya ayunó por mí. Bueno, Jesús ayunó por sí, digamos, pero algún momento Dios nos va a guiar a ayunar. En frío ¿Cierto? y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Mm? ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito por los siglos, sabe que no miento. Y Pablo siempre está, bueno, en esta parte está refiriéndose a todo lo que él ha sufrido y no está refiriéndose a esto para que digamos, uy, pobrecito, le vamos a mandar una ofrenda, este es el mejor de nosotros. No, básicamente él dice, Dios está conmigo y ha estado conmigo y va a estar conmigo y el Dios que me ha librado me va a librar y me va a continuar librando, le dice en otro lado. Él tuvo que aprender a ser fortalecido por el poder de Dios para enfrentar y vencer todas estas situaciones adversas que él atravesó. Entonces, la oposición de parte del enemigo no confirma necesariamente nuestro llamado y el hecho de que todo salga bien o esté saliendo bien tampoco confirma nuestro llamado. Vivimos en un mundo caído y tú lo has dicho bien, Jaimito, en Juan 16:33 Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, y previo a eso dice, estas cosas os he hablado para que a mí tengáis paz. O sea que una de las cosas muy prácticas que podemos hacer cuando tenemos tribulación o problemas o pruebas o ataques o tiempos inciertos es estudiar las palabras de Jesús en Juan. De hecho, si nos somos más específicos viendo el contexto, desde Juan 13 al 17 deberíamos estudiarlo, porque en Juan 16 dice estas cosas os he dicho, y es lo que habló desde el capítulo 13, os he Exacto. hablado para que en mí tengáis paz. Ahora, nadie dice, Señor, nadie ora y dice, Padre Jesús bendito, gracias porque prometiste que en el mundo tendría aflicción y yo reclamo eso, esa promesa por la fe, reclamo la tribulación, yo creo, nadie ora esas partes, pero van a ver, Nadie, claro. ¿no? Hay gente que es religiosa que a veces dice, dile al Señor que te pruebe, que mande pruebas para que sepa cómo es tu corazón. Hermano, yo no voy a pedir pruebas, sin que yo las pida, vienen. Yo no voy a Claro. activar al diablo en mi contra, él ya está en mi contra. ¿Ah? Pero voy a pedir la fortaleza del Señor para seguir adelante, para caminar en aquello que Dios me ha llamado a hacer. Y esa es nuestra palabra de ánimo, amados hermanos que nos siguen. Dios no es indiferente a las situaciones difíciles que estamos enfrentando y que ustedes están enfrentando. Pero la Biblia es clara cuando dice que Dios nunca va a permitir que seamos tentados más de lo que podamos soportar o resistir, sino que juntamente con la tentación Él dará la salida. ¿Y cuál es la salida? Es su palabra. Son promesas Amén. de su palabra. Es la convicción y la fe Amén. que su palabra genera en nosotros. Amén. No pensemos que porque somos cristianos, todo el tiempo vamos a estar en la parte más alta, libres o protegidos de ataques del enemigo. Dios promete que va a estar con nosotros. No promete que Él nos va a librar de absolutamente todas las cosas, en el sentido, bueno, sí nos va a librar, pero Dios no promete que no vamos a enfrentar, quiero decir, problemas. Esa es Exacto. la precisión. Dios no promete que no vamos a enfrentar situaciones difíciles, pero Él sí promete que va a librarnos. Salmo 34 dice,
porque muchas, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Amén. Entonces, a cobrar ánimo, Jaime te ha hablado de más. Adelante, hermano, te cedo a ti. Amén. Gracias, Luchito. Gracias, porque, claro, estoy tomando nota de lo que tú estás hablando, porque más temprano que tarde, Luchito, tenemos que hablar de Pablo. Ya se empezaba a tocar el tema de Pablo, porque en el caso de Pablo, Pablo atravesaba realmente verdaderas aflicciones. Y obviamente llegó un momento en que Pablo oró porque ese aguijón sea quitado de su vida. Seguramente tenemos que hablar sobre eso, pero yo quiero darle un enfoque ahorita, porque tal vez más adelante podemos tocar el tema de Pablo, y estoy hablando específicamente del aguijón de Pablo, ¿no? Tú has leído el capítulo 11 de Segunda Corintios. Podríamos tocar cómo Pablo manejó su situación en el capítulo 12. Pero para que esto pueda entenderse, a mí me gustaría abordar este tema de ser fortalecidos en los momentos difíciles, Ujú. tocando el tema de la gracia, Luchito, la gracia de Dios. Amén. Muy poco, bueno, siempre que yo hago la pregunta, cuando yo voy a enseñar sobre la gracia, siempre que hago la pregunta, ¿qué es la gracia? Normalmente recibo la respuesta correcta. Los creyentes tienen las cosas claras cuando quieren definir lo que es la gracia. Y muchas veces personas que no conocen el mensaje que yo enseño y demás, y por primera vez reciben esta pregunta de mí, ¿qué es la gracia? Me dan la respuesta correcta, me dicen, es un favor inmerecido. Y definitivamente la gracia es un favor inmerecido. Pero cuando nosotros queremos profundizar sobre el tema de la gracia en la Biblia, nos damos cuenta que la gracia sí es un favor inmerecido. Eso más que nada se manifiesta en nuestra salvación, porque somos salvos por gracia, no somos salvos por nuestras obras, y somos salvos sin merecerlo. Y más que nada en nuestra salvación, la gracia que salva, por así decirlo, se manifiesta de esta manera, un favor inmerecido. Pero muy poco se enseña en la iglesia, o muy poco se tiene claro en los círculos de la iglesia, que la gracia no solamente es un favor inmerecido. La gracia, aparte de ser un favor inmerecido, una vez que uno ha sido salvo, una vez que uno ha alcanzado la salvación inmerecidamente, y Dios nos ha dado su favor de forma inmerecida, la gracia ya deja de operar en nosotros. Esa es la gran pregunta. Y Mm. la pregunta es, no, la gracia nos salva, y es un favor inmerecido en su verdadera expresión cuando somos salvos, pero también la gracia tiene que ser definida como la habilidad de Dios en nosotros, no solo para salvarnos, sino para poder vivir la vida cristiana, la Amén. habilidad de Dios Amén. para Amén. vivir la vida cristiana. Hay un referente en los círculos de fe, Tony Cook, ¿no? Que yo justamente estaba mostrándote el librito de Tony Cook, el ADN de Dios, que es la gracia. Es interesante porque este autor habla de la gracia, no solamente la gracia como un favor inmerecido, la gracia que salva, sino que en general él habla de 5 expresiones de la gracia. Y esto es interesante porque cuando yo estudio a este ministro y veo la Biblia, yo digo, caramba, no solamente la gracia está destinada a salvarnos, la gracia está destinada a ayudarnos en nuestra vida cristiana. Amén. Por ejemplo, aparte de la gracia que salva, la vamos a poner con el índice pulgar, la gracia que salva, hay 4 expresiones más de la gracia. Algunos autores pueden ver otras expresiones, pero hay una gracia que santifica, hay una gracia que te hace dador, hay una gracia para servir. Pero escúchenme, hermanos, hay una gracia de Dios que fortalece. Y es por eso que para mí es tan importante enfocar este tema del ser fortalecidos en el Señor desde el punto de vista de la gracia, ¿no? Porque es una de las expresiones de la gracia. ¿Qué es la gracia? Es la habilidad de Dios en ti, hermano, hermana. Es algo que tú no puedes en tus fuerzas. Por ejemplo, estás debilitado, ya no tienes fuerzas, estás queriendo abandonar, estás queriendo darte por vencido, estás desmayando.
Y es ahí cuando uno necesita no tus fuerzas, no te vas a fortalecer con tus fuerzas, no nos vamos a fortalecer con nuestras fuerzas. Leíamos Efesios 6, donde la palabra dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nunca la Biblia dice, fortalécete en tus fuerzas. Y es ahí donde nosotros podemos ver este tema de ser fortalecidos como una habilidad, como la gracia misma de Dios, destinada a nosotros para fortalecernos. Seguramente, cuando veamos el tema más adelante, ahora o en su momento que veamos en detalle el tema del aguijón de Pablo, vamos a ver que ahí está presente. Ahí es uno de los mejores ejemplos de cómo funciona la gracia de Dios que nos fortalece. Y la gracia es una habilidad de Dios, es una habilidad de Dios. Lo más importante para poder recibir todos los beneficios de la gracia es que nosotros caminemos en fe. Y para caminar en una fe bíblica, nosotros necesitamos conocer el carácter de Dios. El carácter de Dios con respecto a sus hijos que están atravesando situaciones difíciles. ¿Cómo tenemos que entender las vicisitudes y las pruebas que nosotros pasamos, hermanos, hermanas? ¿Cómo tenemos que entender? El Señor Jesús, cuando oraba por nosotros, en su oración, lo han llamado la oración intercesora de Jesús, otros la han llamado la oración sacerdotal de Jesús. Estoy hablando de Juan 17, ¿no? El capítulo 17 de Juan. Pero es una oración en la que Jesús ora por sus discípulos, pero al mismo tiempo que está orando por sus discípulos, dice, no ruego solamente por ellos, sino por todos los que van a creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, en realidad está orando por todos nosotros. Una de las cosas que está pidiendo y está siendo muy claro, muy nítido Jesús en esta oración al Padre, es cuando Jesús le dice, no son del mundo, Padre, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aquí hay un propósito, tenemos un propósito para estar en este mundo. Amén. Todos los creyentes, todos los hijos e hijas de Dios. El Señor Jesús no oró para que el Padre los quite del mundo, sino Él oró para que seamos guardados del mal. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entender esto es importante. Al estar en este mundo, todavía el control de este mundo, hasta que Jesús no venga por segunda vez y no resuelva y no intervenga en la historia de la humanidad, mientras Jesús no venga por segunda vez, todavía el control de este mundo está bajo el Dios de este mundo, que es Satanás. Un Dios con D minúsculo, el Dios de este siglo. O para usar las expresiones de Jesús, el príncipe de este mundo, ¿no? Es el que gobierna en este mundo. Por ejemplo, cuando vemos el tema de Pablo, me gustaría que lo veamos en más detalle en su momento, pero cuando vemos el tema de Pablo, todo lo que él atravesaba, todo lo que tú has leído, Luchito, todos los sufrimientos que él atravesaba por predicar el evangelio, ¿quién lo levantaba contra él? ¿Era Dios mandando todos esos sufrimientos? No, no podemos pensar, ya hemos hecho programas donde hemos hablado, Luis, sobre el carácter de Dios. Es el enemigo que está queriendo frenar a Pablo. Le está mandando todo tipo de persecución. Cuando tú has leído, has visto que se levantaban persecuciones de los mismos judíos contra Pablo. Cuando vemos el libro de los Hechos, vemos que se levantan persecuciones de los gentiles contra Pablo. O sea, ¿quién levanta esas persecuciones contra Pablo? Es el enemigo. Es el diablo levantando todas esas cosas. Incluso tú leíste algunas cosas que Pablo atravesaba y leíste sobre falsos hermanos, peligros sobre falsos hermanos, ¿no? ¿Y quién está levantando esos peligros? Es el enemigo levantando esa persecución y esos peligros dentro de la misma iglesia. El asunto es que tenemos que tener claro si nosotros necesitamos ser fortalecidos, Luchito. Si yo estoy atravesando una situación complicada y necesito ser fortalecido, tengo que tener claro de dónde vienen los ataques que me están probando. Eso Amén. es muy importante. Exacto. Eso es lo que Pablo tenía que entender cuando hablabas de su aguijón en el capítulo 12 de 2 Corintios. Y Pablo lo describía como un mensajero de Satanás, ¿no?
todo el que levantaba toda la oposición a Pablo, incluso el que levantaba los peligros dentro de la iglesia, era el enemigo. Entonces, Pablo, para ser fortalecido, hermano, hermana, si tú tienes una situación complicada en tu vida y necesitas la fuerza de Dios, en primer lugar tienes que identificar de dónde vienen las pruebas que estás atravesando. ¿Quién ha traído esas dificultades? ¿Quién es el que te está poniendo piedras en el camino? ¿No? Y claro, cuando tú te des cuenta que todas esas cosas vienen del enemigo, tú te vas a dar cuenta de algo. Te vas a dar cuenta que no vienen de parte de Dios y te vas a dar cuenta algo que te estamos recordando en este programa, que Dios está contigo. El enemigo levanta todo tipo de oposición contra ti, todo tipo de problemas contra ti, pero Dios está contigo. Y es ahí cuando tenemos que recibir por fe la gracia de Dios, esta gracia que fortalece, por fe. Porque cuando yo estoy atravesando una situación que supera mis fuerzas, no solamente más bien, no puedo pensar más bien de que en mis fuerzas voy a superar eso, necesito la fuerza de Dios. Y Amén. yo quiero recordarte, hermano, y con esto te voy a pasar, Luchito, la palabra. Quiero recordarte que a lo largo de toda la escritura en el Antiguo Testamento, siempre han habido situaciones en las que Dios ha necesitado recordarle eso es a su pueblo, a los hombres y mujeres que le sirvieron, pero también recordarle a su pueblo. Por ejemplo, cuando leemos Isaías es un libro que está dividido en dos partes. Primero, una serie de profecías que reclaman el pecado de Israel y que es una reprensión hacia Israel, los primeros 39 capítulos de Isaías, ¿no? Muchas veces a Isaías se lo ha comparado como una Biblia pequeña, ¿no? Porque tiene 39 capítulos que hablan de una primera parte y tienen 27 capítulos que hablan de otra parte, igual que nuestra Biblia. Pero cuando Isaías está empezando a hablar en el capítulo 40, lo que está haciendo Isaías es animar a su pueblo. Les había hablado de juicio, les había hablado de que ellos habían pecado, les había hablado de que un día ellos, por el profeta Isaías y por otros profetas, les había hablado de juicio. Pero siempre las profecías de juicio en el Antiguo Testamento hacia Israel van acompañadas de expresiones de ánimo de Dios. Yo te voy a leer dos pasajes, hermano y hermana, de Isaías, que te van a mostrar que el corazón de Dios siempre es fortalecer a su pueblo, fortalecer a su gente, fortalecer a sus hijos. Y dice, voy a leer desde el verso 28, Isaías 40, 28, dice, ¿no has sabido? Se pregunta Isaías retóricamente, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga, escúchame, Dios no se cansa, Dios no desfallece, a Dios no le falta el ánimo, no Aleluya. desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y fíjate estas palabras, hermano, hermana, que Dios le da a Israel para ese tiempo en que son escritas, pero que son palabras que Dios ahora te habla a ti. Ese es el corazón de Dios. El enemigo va a levantar situaciones difíciles contra ti, pero Dios está de tu lado. Y mira lo que dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esta es la gracia de Dios. Los que esperan en Jehová, tú no estás siendo fortalecido en tus fuerzas, es la fuerza de Dios. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Y unos versos más adelante, en el capítulo 41, dice en el verso 10, dice, no temas porque yo estoy contigo. Aleluya, esto es lo que estamos recordando, ¿no? No temas, otra vez la expresión, no temas. Y la palabra, yo estoy contigo. No desmayes, no te des por vencido, dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano, hermana, ¿estás atravesando una situación complicada? Te lo voy a leer nuevamente esto. Tómalo en primera persona para ti
Esta es la gracia de Dios que fortalece. Lo que el enemigo levanta contra ti es algo que el enemigo hace. Dios está contigo y te dice, te lo vuelvo a leer, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya, santo. Luchito, si nosotros abordamos este tema de ser fortalecidos en un momento difícil y hablamos de la gracia de Dios, tenemos una revelación a lo largo de la Biblia, una revelación del carácter de Dios, donde se nos muestra a Dios interesado en fortalecer a sus hijos e hijas en los momentos más difíciles. Te paso la palabra, Gloria a Dios. querido. Amén. Vuelvo a decir, qué importante es estar llenos de la palabra y conocer lo que la palabra de Dios tiene que decir acerca de de la fortaleza del Señor y del deseo y el ánimo que Dios tiene para fortalecernos en nuestros tiempos difíciles. Una de las cosas que el enemigo utiliza como una estrategia, sabemos, y que le ha funcionado a lo largo de más de, bueno, de 6.000 años, tiempo de que la humanidad está en la tierra, es el arma del engaño, cuando él busca engañar y difamar el carácter de Dios y trata de convencer a las personas o que Dios no existe, o que Dios es indiferente, o que Dios es malo. Y qué importante es aterrizar en lo que la palabra de Dios dice acerca de su deseo y la voluntad que Él tiene para fortalecernos. Quiero volver a leer lo que tú leíste primero ahora en este último segmento, que está en Isaías 40, 28 en adelante, ¿no? Dice, no has sabido, no has Amén. oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea, Isaías proféticamente, bajo inspiración profética, él escribe todo el libro de Isaías, y en esta parte específica habla sobre Dios, diciendo que Él no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y luego, a partir de quién es Él, de sus atributos, habla y describe algunas de las cosas que Él hace a favor de las personas que están experimentando situaciones adversas. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Algún día estaba pensando eso porque tengo una meta. Algún día hablé sobre eso, pero un día voy a predicar un mensaje que se va a llamar las matemáticas de Dios, ¿ya? Basado en Reina Valera del 60 para que el mensaje fluya. Basado en la traducción Reina Valera del 60. Dice, él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Cuántas veces nos Wow. sentimos como que no tenemos fuerza, hermano? No hay en nosotros ánimo alguno, no hay fuerza alguna. Bien, si tú estás así, tú calificas para ser un beneficiario de Isaías 40, 29. Aleluya. Dice, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Entonces, en este verso, para que tú puedas tener fuerzas multiplicadas, no tienes que tener ninguna. Y ahí viene la matemática del Señor. Cualquier cifra multiplicada por cero siempre va a dar cero. Uno por cero, cero, dos por cero, cero, 20.000 por cero, cero, 500.000 millones por cero, van a dar cero. Pero en la matemática de Dios, cuando tú tienes cero fuerzas, Él multiplica y te da fuerzas. Aleluya. Gloria a Es Dios. interesante, dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice, los que esperan a Jehová. ¿Mm? Ahora, ¿qué significa esperar a Jehová? Los que esperan a Jehová. Y es bueno, hermanos, que tengamos, cuando queremos hacer un estudio de la palabra, es bueno hacer estudios bíblicos basados en el texto, pero utilizar otras traducciones. Eso es algo que a mí me gusta mucho, y basta que hayan Claro. visto 2 o 3 programas, saben que yo siempre estoy utilizando varias versiones. Claro. Porque a veces podemos pensar que esperar en el Señor es sentarse y no hacer nada. Estoy esperando en el Señor, ¿no? Así no vas a obtener nada, pero ¿a qué se refiere de esperar al Señor? La palabra de Dios para todos lo traduce así, pero los que tienen su esperanza puesta en el Señor renovarán sus fuerzas.
Gloria a Tú Dios. tienes que colocar tu esperanza en Dios, no en tu papá, no en tu mamá, no en tu iglesia, no en tu llamado, nada, ni siquiera en tu cuenta bancaria Amén. o tus amigos o Amén. lo famoso que eres, lo influyente que eres. No, coloca tu esperanza en el Señor. Pero los que tienen su esperanza puesta en el Señor renovarán sus fuerzas, les crecerán alas como a las águilas, Aleluya. correrán sin fatigarse, caminarán sin cansarse. Aleluya. Qué Gloria a lindo es Dios. esto, qué lindo es esto. Y quiero meditar un poquito más en esto. Dice, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Sabes que a veces el tedio, la rutina fatiga? Otro día, Sí, otro lunes, otro viernes. No hay gente que sí. dice es viernes y el cuerpo lo sabe, dicen algunos que no tienen al Señor principalmente. Y a ellos les digo, no te preocupes, ya viene el lunes, antes de que te des cuenta, es otra vez lunes. Y hay gente que se siente mal cuando es lunes, ¿no? O sea, se siente bien cuando es viernes y se siente mal cuando es lunes. Porque hay esa idea en el mundo del Sí. viernes asociado a es fin de semana y es diversión y todo lo demás y va a salir bien y todo va a estar bien. Ok, no digo que no, pero después del viernes hay un lunes. Ahora, tengo algunas cosas que me salen por internet. ¿Has escuchado, Jaimito, este término deuterofobia? Deuterofobia. Fobia sabemos que es un miedo persistente, un miedo incontrolable, ¿no? Deuterofobia es el miedo persistente, anormal e injustificado a los lunes. Entonces hay deuterofóbicos. Ya. Oh, lunes otra vez. Hermano, hay que cambiar mentalidad. A veces estas cositas que yo me río, pero son cosas del mundo, pero vienen a la iglesia y nos afectan. Sí. Vienen. Y en realidad hay que cambiar la mentalidad. No, gracias a Dios es viernes, gracias a Dios es lunes, gracias a Dios es fin de semana, gracias a Dios es hoy. Este es el día que el Señor ha hecho. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Aleluya. Esa es la mentalidad bíblica, no ser deuterofóbicos, deuterofóbicos. Interesante. Interesante. Y qué importante es entender eso, hermanos, tener la fuente de nuestra confianza en Dios. Ahora, lo primero que tenemos que hacer para fortalecernos en medio de las pruebas, a partir de lo que estamos hablando en este episodio del programa, correremos a Dios, nos Amén. refugiaremos en Él, buscaremos tener comunión con Él y su palabra. Hermano, nada de lo que nosotros compartimos tuviera validez si nosotros no estuviéramos usando este libro para abrirlo y escudriñar y considerar y hablar y exponer y expandir y explicar. ¿Por qué no vamos a la palabra cuando estamos mal? De hecho, bueno, si esperas estar mal para ir a la palabra, ya es tarde, ¿no? Ya es un poquito tarde, lo diremos así también, sin afán de condenar a nadie. Tenemos que tener una vida establecida en la palabra del Señor. Tenemos Amén. que tener una vida que busca nutrirse de la palabra del Señor. No solo para recurrir cuando hay enfermedad, la palabra es medicina, pero ¿qué tal si tomamos a la palabra no solo como medicina, sino como vitamina que nos ayuda a fortalecernos? Hermanos amados, necesitamos descubrir el carácter y la voluntad de Dios respecto de nuestras vidas y las capacidades y el deseo que Él tiene, qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios quiere hacer cuando nos ve enfrentando problemas y situaciones adversas. Y si nosotros tenemos una teología deformada, lo diré así sin entrar en mayores alusiones, vamos a pensar que Dios promueve el mal simplemente para Él demostrar que es Dios y traernos en humildad o tratar nuestro carácter. El diablo quiere destruir nuestra vida. Dios es bueno y va a tratar nuestras vidas. Y a veces las situaciones adversas tienen que ver con que el resultado final, si no nos rendimos a las situaciones, vamos a salir afinados como el horno, como el oro, ¿no? 7 veces afinado en el horno de fuego. Pero en realidad no es el método de Dios enseñarnos por tribulaciones. A veces tenemos que aprender por tribulaciones porque somos testarudos y no vamos a la palabra. Hay un ministro que me gusta, les he rescatado algunos dichos, se llama Jesse Duplantis, un evangelista. Él dice, hay dos maneras de aprender, por revelación o por tribulación. Tú eliges.
Yo quiero aprender por la revelación de la palabra. Y cuando vengan los días malos, fortalecerme en el Señor, colocar mi esperanza en Él para que mis fuerzas sean renovadas. Aleluya. Contigo, Jaimito. Amén. Gracias, Luchito, porque es importante que en este momento nosotros estemos animando a las personas. Tengo la impresión, tengo la percepción de que esto que estamos hablando ahora va a ayudar a muchas personas a enfocarse correctamente en lo que significan las pruebas. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento que tiene que ver con algo que para mí siempre ha funcionado en el momento en el que yo necesito fuerzas, ¿no? Estoy hablando de lo que pasa en Nehemías. En Nehemías es interesante porque en Nehemías se está reconstruyendo los muros de la ciudad. Mm. Tiene que ver con los exiliados que habían retornado del exilio de Babilonia, de los 70 años de exilio, habían retornado a, a la tierra. Después de 70 años, ellos no habían tenido una vida nacional en la tierra que Dios les había dado. Eran cautivos, estaban cautivos por 70 años en una tierra extranjera. Mm. Y de repente, gracias a que Dios levanta a un rey gentil llamado Ciro, es que ellos pueden volver a su tierra y van volviendo poco a poco. El primer grupo tiene la tarea de empezar la reconstrucción del templo, pero cuando Nehemías le toca intervenir, lo que pasaba era que los muros de Jerusalén tenían que ser reconstruidos. Y esa es la misión de Nehemías, reconstruir los muros de Jerusalén. Era tan importante que Jerusalén esté ya reconstruida en sus muros para que ya ellos puedan vivir su vida nacional en su tierra y con el nuevo templo reconstruido. Es interesante porque tú decías algo, Luchito. Cuando nosotros estamos hablando de ser fortalecidos en el Señor, la palabra de Dios, nuestra comunión con Dios es fundamental para esto. Mm. Muchas personas no entienden lo crítico que es nuestra comunión con Dios cuando estamos atravesando situaciones difíciles. Y muchas personas se atufan y dicen, no tengo tiempo para tener comunión con Dios. Y realmente si tú, hermano, hermana, estás atravesando una situación difícil y tienes este argumento y dices, no tengo tiempo para tener comunión con Dios, en realidad estás diciendo que no tienes tiempo para lo único que te va a ayudar a vencer todas las pruebas. Exacto. Exacto. Tu comunión con Dios es fundamental porque la palabra de Dios va a venir a tu vida, te va a fortalecer, va a ser un alimento espiritual. Vas a tener, la comunión con Dios tiene que estar centrada en la palabra, tiene que haber oración. Y Luchito, seguramente, tal vez no hoy día, pero seguramente tenemos que hablar sobre la oración en este tema de ser fortalecidos. Y seguramente tenemos que hablar sobre orar en el espíritu, o la oración en lenguas como un recurso, porque tú me decías hace un rato que tienes una lista de cosas prácticas que tenemos que hacer para ser fortalecidos y estoy de acuerdo en que hay cosas prácticas. Una de ellas es siempre estar en comunión con Dios, en base a su palabra, edificándose con su palabra. Otra es orar en el Espíritu, orar en lenguas, que es la forma en la que uno, al tener comunión con el Espíritu Santo, uno es fortalecido desde adentro. Pero en este momento yo quiero hacer un énfasis especial en lo que la palabra de Dios representa en un momento en el que la persona necesita la palabra de Dios. Conozco personas que oran, pero no leen la Biblia, Luchito, ¿no? Y cuando los escucho orando, los escucho repitiendo las mismas cosas, porque no leen la Biblia, no les interesa la Biblia. Y estoy hablando de personas que conozco en la vida real, no son cosas de mi imaginación. Ajá. Y que oran y no leen la Biblia y hacen repeticiones mecánicas, pero no tienen ninguna respuesta a su oración. Nada, la vida de oración, aunque a veces se amanecen y están orando, no está dando frutos, no está dando resultados, porque la comunión con Dios y la oración misma tiene que ver con la palabra. Y aquí quiero centrarme en el caso de Nehemías. Nehemías, aparte de reconstruir los muros de Jerusalén, tenía la responsabilidad de conducir a todo el pueblo que estaba llegando del cautiverio, conducirlo otra vez a la vida religiosa del judaísmo. Ujú. Y eso tenía que ver con reconstruir el templo,
pero también tenía que ver con restablecer los sacrificios y el servicio sacerdotal, pero también tenía que ver con algo que Nehemías hace con la ayuda de Esdras, enseñarle la palabra de Dios al pueblo. Fíjense esto, un pueblo que había estado prácticamente sin una vida nacional durante 70 años y de repente regresan a su territorio y tienen que restablecer su vida nacional. Y la vida nacional de los judíos tenía que ver con el templo y tenía que ver con el sacerdocio y tenía que ver con su relación con Dios. Pero escúchenme, tenía que ver con... Y es ahí cuando Nehemías organiza que el propio Esdras les enseñe la palabra de Dios a los judíos. Eso está en el capítulo 8. No voy a leer todo el capítulo 8 de Nehemías, solamente voy a concentrarme en un verso, en el verso 10. Pero cuando Esdras está enseñándole la ley al pueblo y le está enseñando lo que ellos se habían olvidado por 70 años, fíjate esto, por 70 años se habían olvidado que tenían una ley de Dios. Y de repente, por orden de Nehemías, Esdras les enseña. La Biblia es muy clara cuando describe esta escena en que Esdras estaba muy interesado, no es solamente en hablar la palabra, sino estaba interesado en que los judíos entiendan lo que la palabra decía. Tenía esa preocupación, tienen que entender lo que por 70 años hemos abandonado. Y llega un momento en que en la descripción del capítulo 8, los judíos se dan cuenta que todo lo que les ha, al escuchar la palabra, se dan cuenta que todo lo que les ha acontecido es consecuencia de su propio pecado. Y que habían estado cautivos como consecuencia de su propio pecado y había sido un juicio de Dios el cautiverio. Pero eso solamente se dan cuenta cuando Esdras les enseña la palabra, por la palabra. Hermano, hermana, escúchame una cosa. Nada de fortaleza puedes esperar, o no puedes esperar, lo voy a poner de esta manera, ser realmente fortalecido con Dios más allá de su palabra. Porque en su palabra tú vas a encontrar aquella palabra que va a vivificar tu fe. Vas a encontrar aquella palabra que tiene que estar en su boca. Vas a encontrar en la Biblia, vas a encontrar aquella palabra que tú tienes que confesar para ser fortalecido. Y hay Aleluya. algo que pasa con el pueblo de Israel cuando se dan cuenta que todo lo que les ha acontecido fue el resultado de sus propios pecados, todos empiezan a llorar, todos empiezan a llorar. Están predicándoles la palabra, por así decir, se dan cuenta de la realidad y todos empiezan a llorar. Y es ahí donde hay una frase en Nehemías 8:10 que para mí siempre ha sido clave en momentos difíciles, de dificultad, ¿no? Ahora mismo estoy atravesando alguna situación difícil, no es la primera vez, cuántas veces he atravesado situaciones difíciles. Y este pasaje, este verso 10 de Nehemías 8, siempre fue crítico en muchas situaciones. Los judíos están llorando, están tristes, y miren lo que dice, lo que les dice Nehemías. Dice, y Nehemías, voy a leer desde el 9, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, hacían entender al pueblo, esto es lo importante, le hacían entender al pueblo, ¿no? Dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y es ahí donde está el verso 10. Luego les dijo, id, comed grosuras. Esto tiene que ver con alimentos de alegría. Comer grosuras significa comer algo que te alegre, ¿no? Id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ellos estaban muy entristecidos, pero lo que les dicen Nehemías y los líderes al pueblo de Israel, no se entristezcan, porque el gozo de Dios, el gozo de Jehová es su Aleluya. fuerza. Ahora, acá hay un principio involucrado, Luchito. Y el principio que está involucrado acá en esto tiene que ver con cómo yo respondo ante las situaciones difíciles, ¿no? Yo quiero hablar de dos palabras. Yo quiero hablar de la palabra alegría y quiero hablar de la palabra gozo. Tengo entendido que en portugués, que es uno de los lenguajes que he podido manejar también,
Tengo entendido que en portugués estas dos palabras se mezclan, ¿sí? Pero en nuestro lenguaje, en el español, yo quiero hacer una diferenciación, porque normalmente yo estoy alegre como resultado de circunstancias favorables, ¿no? Si las circunstancias son favorables, si estoy con la gente que quiero, si tengo las cosas que quiero, entonces yo voy a estar alegre. Y voy a estar triste seguramente si las cosas son desfavorables, ¿no? ¿Qué pasa en el caso en el que una persona está atravesando pruebas? Necesita la fuerza de Dios, pero las pruebas que está atravesando lo tienen muy triste, lo tienen muy desanimado. ¿Y por qué no decir, y por qué no usar la palabra que tanto se usa en nuestro tiempo? La persona está muy deprimida. ¿Qué fuerza podemos encontrar en un momento así? Yo les pregunto a los hermanos, hermanos, a veces nuestras situaciones, las situaciones que atravesamos, sobrepasan nuestra capacidad de resistir y nos entristecemos, nos deprimimos y de repente queremos fuerzas, queremos que Dios nos fortalezca, pero la tristeza y la depresión se están convirtiendo en un obstáculo para eso. Muchas veces eh, que yo he atravesado situaciones muy difíciles, este pasaje que acabo de leer ha sido clave, no solamente para sobrellevar y para sobrepasar las situaciones difíciles, sino para permanecer haciendo las cosas que tengo que hacer en las situaciones más difíciles. El gozo del Señor es mi fuerza. Y aquí yo quiero hacer una diferenciación entre la palabra alegría y la palabra gozo. La palabra alegría tiene que ver con tus circunstancias, hermano. Pero el gozo no tiene que ver con tus circunstancias. El gozo es una fuerza espiritual. Es una fuerza espiritual que no está basado en si tus circunstancias son favorables o no son favorables. Está basado en una posición interna tuya, Aleluya. ¿no? Tu posición interna. Estoy siendo bombardeado por todas estas cosas, estoy con estos problemas, estoy con todas estas cosas. Pero ¿qué tal si en vez de deprimirme, yo busco fortalecerme en el gozo del Señor? Esto funciona, Luis, funciona. A mí me ha funcionado muchas veces. Cuando yo he tenido situaciones complicadas que me han querido deprimir, yo tengo que identificar. Personalmente, soy atacado por estas cosas como cualquier otra persona, pero al estar plantado en la palabra de Dios, tengo la posibilidad de identificar, ¿no? Y identificar un recurso del diablo, hermano, hermana, escúchame. El recurso del diablo, aparte de traer circunstancias difíciles a tu vida, es trabajar con tu ánimo y Aleluya. desanimarte. Esa es la estrategia del diablo. Te trae cosas difíciles, pero además quiere desanimarte, quiere trabajar, quiere deprimirte, quiere desanimarte. Mm. Es ahí cuando el gozo se convierte en una fuerza. El gozo del Señor, alguien puede estar gozoso en medio de las circunstancias más difíciles, ¿no? Cuando a Pedro lo tenían que matar al día siguiente, en el capítulo 12 de Hechos, hay una historia, ¿no? Y a Pedro lo tenían que matar porque Herodes lo había tomado preso y había matado al hermano de Juan, a Jacobo. Ya había matado a Jacobo, el hermano de Juan, los hijos del trueno, ¿no? Y Herodes lo había matado a Juan y luego lo toma preso a Pedro. Lo toma preso a Pedro. Y Pedro estaba esperando que al día siguiente lo ejecuten. Y cuando uno lee la historia en el libro de los Hechos, cualquier persona que está sentenciada a muerte y le quedan horas para vivir, seguramente no va a poder dormir. Seguramente va a estar muy afligido, seguramente va a estar muy deprimido, seguramente va a tener tal angustia que el sueño va a ser su última opción. Pero cuando lo vemos a Pedro en el capítulo 12 de Hechos, Pedro, dice la Biblia, estaba durmiendo, feliz, durmiendo en medio de una situación tan difícil, ¿no? En medio de los dos guardias que lo custodiaban, Pedro estaba durmiendo. Sabemos que no lo matan al día siguiente, sabemos que había un gozo en él. Encima de cualquier circunstancia, había un gozo. Hermano, hermana, el gozo es una fuerza espiritual. No Aleluya. importa Amén. las cosas que tú estés atravesando, el gozo solamente va a ser producido
por una vida de devoción hacia Dios, porque tú puedas tener una comunión con Dios, que la palabra de Dios de alguna manera te fortalezca por dentro y seguramente el gozo va a ser algo que al mismo diablo lo va a confrontar. Muchas veces yo me he puesto a pensar en los ataques más fuertes que el diablo lanza contra mi vida. Yo estoy matándome de risa, estoy carcajeándome por una, por otra cosa, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Pero para lograr ese equilibrio, Luchito, seguramente tenemos que hablar sobre cosas prácticas. Tal vez hoy ya no nos va a dar el tiempo para hablar sobre cosas prácticas. A mí me gustaría que tal vez profundicemos sobre dos cosas más, entre otras cosas que podemos hablar en este tema que estamos tocando, Luchito. Uno, hablar de cosas prácticas y entre ellas, una de las cosas más prácticas para fortalecernos es orar en lenguas. Mm. Pero también una de las cosas que me gustaría en su momento analizar, hablando de fuerzas, ¿no? Hablando de la gracia que fortalece, que es la forma en que un poquito yo lo planteé hace un momento, me gustaría hablar del aguijón de Pablo, pero seguramente hoy no va a darnos el tiempo para Hoy no hablar de va a dar. estas cosas. Luchito, te paso la palabra. Amén. ¿Cómo podemos redondear esto y también encargarte que hagas una oración final de nuestro programa? Amén. Vamos a seguir hablando. Lo lindo, hermanos, de todo esto en estas charlas, y quiero que ya, bueno, ya tienen algunos de ustedes cierto atisbo de, porque lo vamos compartiendo. Aquí no hay situaciones de preproducción elaborada y de grandes ayunos, oración, clamor al Señor, a ver qué vamos a hablar. No entramos en ese afán, en esa labor de dar a luz, de alumbrar, dar a luz, ustedes entienden la figura, programas ungidos y Dios y la audiencia y qué vamos a hacer. Buscamos simplemente tener una aproximación bíblica a temas de la cotidianeidad del ministerio, de nuestras vidas, y en medio de eso estoy convencido y persuadido que por la gracia del Señor salen cosas muy interesantes, hermanos. Por lo tanto, no vamos a dejar de hablar de esto que estamos hablando este tiempo, cómo nos fortalecemos en las pruebas, pero ya cerrando ciertas ideas, creo, Jaimito, y quiero relevar algo que dijiste, ¿no? Hay gente que dice a veces, no tengo tiempo, estoy tan Mm, ocupado, estoy con tanta necesidad que no me da para orar, no me da para leer la palabra. Hermano, si tú no tienes tiempo para cultivar tu relación con Dios, tú no valoras esa relación con Dios o no tienes una relación con Dios. Y mm, no estoy hablando desde el punto de vista de condenación, claro, es la claro. verdad. A ver, no a los casados des- descuiden la atención a la esposa, comunicación con ella, cuidado y atención. No van a tener avivamiento cuando ustedes quieran tener avivamiento. Estoy hablando retóricamente y saben a lo que yo me refiero. Mm, Simplemente no va a haber. No podemos estar tan ocupados y decir que porque estamos ocupados no tenemos tiempo sí, para lo principal. Miren el ejemplo para que lo viene a mi básico. cabeza cuando tú decías esto, Jaimito, y esto es muy serio y lo digo para animar a la gente. Muchos han escuchado de Charles Wesley, el fundador de la Iglesia Metodista, la Iglesia Wesleyana, que luego se llamó la Iglesia Metodista, un hombre muy metódico. Cuando Dios levantó a este hombre en los años 1700, el hombre en Inglaterra, a través de su enseñanza en Gran Bretaña, él básicamente, la enseñanza de Charles Wesley evitó que se replicara en Inglaterra lo que fue la Revolución Francesa, donde voltearon a la monarquía y de ahí nunca más hubo monarquía. Había un aire de revolución en toda Europa y lo que detuvo y contuvo eso para que no hubiera ese derramamiento de sangre fue la enseñanza de este hombre. Gloria a Charles, Dios. John Wesley, John eh, Wesley y su hermano Charles, ¿no? exacto, fueron John y Charles, exacto. En realidad tenían más hermanos, creo que eran 13 en total, pero los más famosos fueron Los ellos. más sobresalientes son los dos, sí. Exacto. Charles, que era el que componía himnos y canciones y coritos, él compuso de la misma iglesia tú eres y detrás del Calvario tú estás. Ese fue Charles. Corito que hasta ahora cantan en algunas iglesias.
Gloria a Dios. Y John, que era el predicador, él predicó miles de sermones, cuando en realidad en su época no se predicaban los sermones, se los leía. Así que él estudiaba la Biblia y tomaba nota de sus sermones mientras viajaba en el lomo de un caballo, una mula o lo que sea, yendo a predicar. O sea, el hombre, ¿por qué surge este denominativo de la iglesia que al final cambió de wesleyana a metodista? Porque era muy metódico y los metodistas tenían un método para hacer las cosas. Él era obsesivamente metódico, Juan Wesley. Solo un dato que he estado googleando. Cuando Wesley murió el 2 de marzo del 1791, el metodismo había crecido hasta contar con 294 predicadores, 71.668 miembros en Gran Bretaña, Ah, 19 misioneros, 5.300 miembros en puestos de misión, 198 predicadores y 43.265 miembros en Estados Unidos. O sea, el hombre era en muy las colonias, ¿no? trabajador. Porque era tiempo de las colonias. Exacto, imagínense, allá no había internet, no había Mm, YouTube, ¿ok? Y esto vemos así, o sea, no había revolución tecnológica, nada, pero ¿cuál fue el fruto de su ministerio? O sea, el hombre era muy ocupado y él decía, y a este punto me voy, él decía, tengo tantas cosas que hacer cada día que creo que me sería imposible poder encararlas sin por lo menos pasar una hora delante de mi Dios en oración temprano cada mañana. O sea, esta es la manera de hacer las cosas, es valorar nuestra comunión con Dios, hermanos, hacernos conscientes todo el tiempo de nuestra relación, de nuestra unión vital con Cristo, pero ir a la palabra y estudiar la palabra. No hay pretextos. Con eso encierro y una cosa más, hablando sobre el gozo que dijiste, Jaimito, en realidad lo que tiene que provocar en nosotros ese gozo, esa alegría, bueno, la alegría viene más como consecuencia de situaciones propicias o favorables, eso estoy totalmente de acuerdo contigo. El gozo es más es una convicción interna que viene a partir de nuestra relación, del entender nuestra relación con el Señor, nuestra relación vital con Dios, nuestra posición de victoria en Cristo, aleluya. Y hablaste sobre en Hechos, cuando Pedro iba a morir, se supone al día siguiente, y había una sentencia de muerte sobre él, él durmió, ¿no? O sea, uno que va a morir al día siguiente no duerme. no, Yo pues no ya está. dormiría, yo estaría, pucha, dando mi testamento, arrepintiéndome de las cosas que debía haber hecho y no hice, de lo que hice y no debía haber hecho. No, o sea, uno pensaría tanta cosa, ¿no ve? Claro, No, estaba claro. durmiendo, estaba confiado. Ahora, voy a terminar con Hechos, capítulo 26. Terminaremos de esta manera. Vamos a Amén. continuar el próximo programa, casi digo la próxima clase. Eh, Hechos 26 está Pablo ante el rey Agripa, porque va a ser juzgado por su fe. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Pero es interesante porque él dice, me tengo por dichoso. Aquí tienes un hombre que la espalda tiene ¿cuántos? 295, ¿no? ¿Cuánto era? 390. 395 rastros de latigazos que él había recibido, de azotes que había recibido. ¿Sí? Tienes un hombre que ha estado, que una vez lo apedrearon, no lo apedrearon más porque lo dieron por muerto y hay quienes, yo firmemente creo que en esas circunstancias fue que realmente murió, fue al tercer cielo y luego volvió y resucitó. Ese hombre que experimentó tanta oposición en su vida de falsos hermanos, de religiosos, y está delante de este rey para de presentar defensa de su vida, de la razón de su fe, y dice, me tengo por dichoso. ¿Sabes?
Si yo tuviera que defender mi vida y después de vivir todo lo que he vivido, porque él tiene circunstancias muy complicadas en el contexto de lo que está pasando aquí, tal vez no saldrían las palabras de mi boca diciendo me tengo por muy dichoso. Y hay un hermano que predica esto y dice, hay una versión que dice, me felicito y me congratulo a mí mismo. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos tenernos por dichosos teniendo que presentar un alegato sobre el cual se va a definir si vamos a continuar viviendo o no? Habiendo experimentado todas estas cosas terribles en la vida. Pablo sabía que su vida estaba escondida en Cristo. Aleluya. Él conocía a su Salvador. Él entendía el valor de su relación vital con Dios. Y eso pudo hacer que él, en medio de las situaciones más complicadas y más infaustas hacia el final de su vida, pudiera decir, me siento muy dichoso de poder defenderme. Me congratulo a mí mismo de estar delante de ti, Rey Agripa, para presentar defensa y alegar mi defensa contra las acusaciones de los judaizantes. Hermanos, que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza, que entendamos que la gracia del Señor está ahí, disponible, Aleluya. fortalecernos en el día malo. Y no para traer resignación, hermanos, sino para No manifestar para traer gloria, resignación. porque podemos estudiarlo. Amén. Creo que podríamos estudiar el aguijón de Pablo, Jaimito, el próximo episodio, lo diré así, Sí, y enganchar con todo esto en el ejemplo de Pablo. Estoy cerrando con Pablo, continuaremos con Pablo, es mi propuesta, para sí, entender lo que es haremos. que nos fortalece tiene que ver con la benevolencia del Señor, con su deseo. Alguien definía gracia que es el deseo insaciable y que inicia en Dios de tratarnos a nosotros en Cristo como si nunca hubiéramos pecado, de favorecernos, de ayudarnos, no basado en nuestro mérito, en nuestro esfuerzo, en nuestras propias decisiones, en lo mucho que sufrimos o lo mucho que necesitamos. Es simplemente gracia, hermanos. Así que permítanme orar, queremos bendecir a todas Amén. las vidas. Y si ustedes han estado o Aleluya. están atravesando pruebas, ataques del enemigo, situaciones adversas, no es tiempo de enojarse, no es tiempo de frustrarse, es tiempo de correr a Dios. Hemos citado lo que la Biblia dice en Isaías, que Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Gloria a Es Dios. Gloria a tiempo de Dios. aferrarnos a Dios, es tiempo de agarrarnos de Él, es tiempo de ir a la palabra, de tener tiempo de comunión con Dios, leyendo su palabra, orando. Aleluya. No solo orando, sino leyendo y orando. Como tú bien has dicho, Jaime, hay mucha gente que gasta mucho tiempo en oración, invierte mucho tiempo en oración y el gran porcentaje de sus oraciones son extra bíblicas o a veces antibíblicas y no hay Sí. resultado. Que nuestra oración sea eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho. Gloria a Dios. Somos justos en Cristo y nuestras oraciones son eficaces cuando son oraciones basadas en la revelación del carácter de Dios a partir de En la la palabra. relación personal que tenemos con Él. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Nos ponemos de acuerdo con Jaime, Señor, y con todos los hermanos que están siguiéndonos, Señor. Y Padre, yo mando una palabra de bendición. Bendigo a todas las personas, Señor, que nos escuchan, Señor. Y te pido que tú intervengas en cada situación adversa, cada problema, Amén. cada enfermedad, cada situación de enfermedad, de deuda, Señor, donde no hay más esperanza, Señor, coloca tu esperanza, Señor. Padre, que tu Aleluya. mano poderosa se glorifique, Señor, en cada circunstancia, Señor, fortaleciendo a las personas, Señor. Hablamos ánimo, fortaleza y victoria, Señor. Hablamos el gozo, Señor, de la salvación, Dios, sosteniendo y fortaleciendo cada vida, Padre, en el nombre de Jesús, animándole, Señor, a buscar las respuestas a sus situaciones Amén. personales en el texto de la Amén. Escritura, ayudados por tu Espíritu Santo, que la Escritura cobre vida, Señor. Amén. Padre, que nadie se pierda, que nadie renuncie, que nadie Oh, tire la toalla, Señor. oh, sí, Señor. Padre, que nadie sea víctima de las circunstancias, Señor, y se rinda, Señor, respecto de su expectativa por ver días mejores, Señor, y ver y experimentar la bendición tuya y la victoria tuya en sus batallas, Dios. Aleluya. Señor, Amén.
Si la batalla es tuya, la victoria es nuestra. Aleluya. Aleluya, En el gloria a nombre de Dios. Jesús hablamos bendición, hablamos victoria, Señor, y bendecimos cada una de las personas que nos siguen, cada circunstancia, Señor. Amén, Todo se alinea a tu propósito, Señor, y tú te amén. glorificas en medio de cualquier situación. Sin importar la magnitud de la adversidad, Señor, acudimos a ti, el Dios misericordioso, el Dios bueno, el Dios de gracia y poder, nuestro Padre amado, a través del sacrificio de Jesús, Señor. Amén, Hablamos victoria, Señor, en el nombre de Jesús y recibimos la fortaleza de Dios. En este momento amén. te invito, levanta tus manos un momento ahí donde estás y di, yo recibo la fortaleza de Dios para mi vida. Vamos, dilo, yo recibo la Yo fortaleza de Dios recibo para mi vida. la Ahora, fortaleza de Dios en el para mí. nombre de Jesús. Y mis Aleluya. circunstancias se alinean al propósito de Dios. En el nombre de Amén, Jesús ahora. Gracias, Señor. amén. Te damos a Gracias, ti Dios. toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Amén. Dios. Hermanos queridos, un gusto. Estaremos pronto en el próximo programa. Jaimito, una bendición. Saludos hasta el Alto, en La Paz, Bolivia, y que Dios te bendiga mucho. Nos vemos. Nos vemos, Luchito. Un saludo a todos nuestros hermanos. No se pierdan. Esto todavía no ha terminado. Vamos a seguir hablando de este tema. Un Amén. abrazo a la distancia, Luchito. Que Dios te bendiga. Amén. Bendiciones. Chao, chao.